Cuando se trata de curar heridas emocionales, la mayoría piensa en un camino casi directo: ir a terapia, entender lo que sucedió en la niñez, deshacerse del sufrimiento, reconciliarse consigo mismo y, al final, salir al mundo renovado, brillante, lleno de vitalidad y agradecimiento. Esa es la visión que se tiene en la sociedad, la creencia de que quien se sana automáticamente se vuelve más sociable, más feliz y más integrado. Pero la verdad es que la situación es bastante distinta. Aquellos que realmente pasan por un proceso de sanación se topan con algo inesperado, una necesidad profunda de alejarse en silencio de la sociedad, no por rencor ni desprecio hacia los demás, sino porque de repente, el bullicio exterior se vuelve insoportable. Lo que antes era habitual, como charlas superficiales, competencias constantes y relaciones basadas en las apariencias, ahora se siente vacío, incluso doloroso. ¿Por qué pasa esto? Gabor Maté nos dice que las heridas de la infancia influyen en cómo nos adaptamos al entorno. Un chaval que crece en un ambiente donde no se le reconoce tal como es, termina aprendiendo a usar disfraces para poder seguir adelante. Algunos se transforman en los duros que nunca muestran sus lágrimas, otros en los perfectos que siempre lo hacen todo bien, y hay quienes se convierten en los que buscan complacer a los demás. Estas fachadas, aunque duelan, son tácticas de supervivencia. Lo curioso es que la sociedad valora esas apariencias. Al niño que obedece, lo consideran un modelo a seguir. Al joven que compite, lo aplauden como si fuera un triunfador. A la mujer que nunca solicita ayuda, la admiran por ser autosuficiente. Y así, poco a poco, vamos aprendiendo que cuanto más nos distanciamos de nuestra fragilidad y autenticidad, más nos adaptamos al sistema. El problema es que esa adaptación tiene un precio muy alto: desconectarnos de nosotros mismos. Pasamos el tiempo cumpliendo con lo que se espera de nosotros, interpretando un papel que no refleja lo que realmente sentimos en nuestro interior. Pero como todos a nuestro alrededor también llevan sus disfraces, parece que así es como deben ser las cosas. Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien empieza a sanar sus heridas emocionales? Es algo similar a despertarse en medio de un teatro. Un día, esa persona se percata de que ha estado interpretando un papel que no escribió, que su sonrisa era falsa, que el esfuerzo por encajar escondía un temor al abandono y que esa fortaleza inquebrantable era en realidad una coraza contra el sufrimiento de no haber recibido apoyo en su infancia. Esa revelación es transformadora y a la vez muy incómoda, porque una vez que descubres la verdad, ya no puedes ignorarla. Lo que antes parecía normal, ahora se muestra como algo artificial y ya no estás dispuesto a pagar el precio de esa falsedad. Por eso, muchos optan por alejarse en silencio. No se trata de convertirse en ermitaños de la noche a la mañana, sino de un distanciamiento paulatino. La conversación superficial, donde nadie realmente escucha, pierde su atractivo. Se vuelve insoportable el ambiente laboral, donde solo cuentan los resultados, no las personas. Se sienten agotadores los lazos en los que hay que actuar para ser aceptado. El silencio se convierte en un refugio, un espacio donde finalmente puedes dejar de lado la máscara, donde puedes escuchar tu propia voz sin las distracciones del entorno. Este retiro no es un capricho ni un acto egoísta. Es un movimiento natural de la mente cuando empieza a sanar. Es como si después de haber pasado años al lado de una carretera bulliciosa, de repente apreciaras la tranquilidad de un bosque, no porque odies los coches, sino porque te das cuenta de que el ruido constante nunca te dejó escuchar el canto de los pájaros. Sanar no es solo quitar el dolor, es regresar a la autenticidad, y ser auténtico en un mundo que se basa en las máscaras puede sentirse como un acto de rebeldía. La sociedad actual está estructurada en torno a la productividad, la imagen y el rendimiento. Cuando alguien decide vivir con más atención, más empatía y menos ansias de reconocimiento, es inevitable que deje de encajar en varios entornos. Por eso, muchos que están en proceso de sanar sus traumas parecen desvanecerse, se alejan de grupos, cambian de amistades, disminuyen su actividad en redes sociales y pasan más tiempo a solas o en compañía de unas pocas personas con las que realmente sienten una conexión. Desde fuera, esto puede parecer extraño, una señal de depresión o falta de interés, pero desde dentro es un nuevo comienzo. Ese silencio no es un vacío, es un espacio fértil donde lo auténtico comienza a florecer. Lo que antes se mantenía en silencio para encajar, ahora se escucha con claridad. Lo que antes se pasaba por alto, ahora se convierte en una brújula. Así empieza la paradoja. Cuanto más sanas tus traumas, más complicado se vuelve adaptarte a un mundo que está construido sobre las heridas de todos. Y es precisamente por eso que aquellos que se atreven a ser auténticos
Suelen optar por el silencio como su primera defensa y también como una puerta hacia una existencia más genuina. Curar un trauma no solo modifica nuestra relación con nosotros mismos, sino que también transforma radicalmente la forma en que vemos la realidad. Es como si hubieras pasado toda tu vida mirando a través de un cristal sucio y, de repente, alguien lo limpiara. Aquello que aceptabas sin dudar comienza a molestarte, y lo que antes considerabas vida, ahora se siente como una serie de rutinas automáticas. El doctor Gabor Maté comenta que cuando no hemos sanado, nuestra mente se adapta al sufrimiento. Nos acostumbramos a la desconexión, tanto interna como externa. Creemos que estar constantemente ocupados es igual a tener éxito, cuando en realidad es solo una forma de escapar de nosotros mismos. Pensamos que consumir, producir y competir es lo habitual, cuando en realidad es el reflejo colectivo de millones de heridas que no han sido sanadas. Al comenzar un proceso de sanación profundo, algo en tu interior se activa. Empiezas a prestar atención a las necesidades que antes pasabas por alto. Necesitas descanso, cariño, un espacio para sentir y tiempo para simplemente no hacer nada. En ese instante, te topas de frente con la sociedad, porque el mundo en el que vivimos está hecho precisamente para que no tengamos tiempo de sentir, para que sigamos corriendo, consumiendo y distrayéndonos. Ahí es donde aparece la desconexión. No porque de repente te vuelvas un extraño, sino porque te das cuenta de lo extraño que siempre fue lo que considerábamos normal. Las reuniones sociales en las que nadie escucha a nadie y todos hablan solo para impresionar. Los trabajos donde tu valor se mide por tu productividad y no por tu humanidad. Las familias donde lo que más abunda es la crítica o el silencio emocional y no el amor genuino. Todo aquello que antes aceptabas sin pensarlo, ahora lo miras de otra manera y no puedes ignorarlo. Aquellos que sanan comienzan a sentirse fuera de lugar en muchos espacios, no porque se sientan superiores, sino porque ya no pueden seguir con el juego. Ese comentario sarcástico que antes te hacía reír, ahora te hiere. La competencia que antes te motivaba ahora se siente como una agresión. La superficialidad que antes ocupaba tu tiempo ahora deja un vacío que no puedes pasar por alto. El costo de esta nueva perspectiva es elevado. Te desconectas de la sociedad tal como está estructurada y muchas veces eso provoca incomprensión. Amigos que preguntan, ¿qué te sucede? ¿Por qué ya no sale? Familia que dice, te estás volviendo extraño, distante. Compañeros que critican, te falta ambición, te estás quedando atrás. Lo que no comprenden es que no es que te falte algo, al contrario, ahora posees algo que antes no tenías, una sensibilidad más aguda. Y esa sensibilidad no puede prosperar en un entorno que la aplasta constantemente. Por eso, muchas personas que se recuperan empiezan a buscar espacios diferentes, pequeños grupos donde realmente se escucha, comunidades donde se comparte desde la sinceridad, prácticas espirituales, donde lo esencial no es competir, sino conectar. No se trata de escapar del mundo, sino de hallar maneras de habitarlo que no traicionen tu esencia. El silencio y la desconexión no son por lo tanto una pérdida, sino un puente hacia algo más auténtico. Dejar atrás ciertos entornos no implica renunciar a la vida social, sino elegir con cuidado los lugares donde tu ser puede respirar sin sentirse ahogado. Sanar te otorga una nueva perspectiva y con esa mirada, el mundo nunca vuelve a ser igual. Para comprender por qué muchas personas que sanan traumas sienten la necesidad de alejarse de la sociedad, debemos regresar al principio, a la infancia. Gabor Maté subraya que los traumas no son solo sucesos dolorosos, sino la desconexión interna que creamos para poder sobrevivir a esos momentos. Cuando un niño no es reconocido en su verdadera esencia, aprende a ajustarse. Esta adaptación casi siempre conlleva dejar de lado partes fundamentales de su ser. Su ira, su dulzura, su necesidad de ser cuidado, su espontaneidad. El inconveniente es que el niño no olvida. Esas partes reprimidas permanecen vivas, esperando, y mientras tanto, el niño crece sintiendo un vacío. Para llenar ese vacío, se acostumbra a buscar en el exterior lo que no recibió en su interior. Aprobación, aplausos, reconocimiento. Y así, llega a la adultez con un guión ya trazado. Para que me quieran, tengo que cumplir, tengo que agradar, tengo que encajar. La sociedad actual está hecha para recompensar precisamente esas adaptaciones. Quien sacrifica su descanso por ser productivo es admirado. Quien reprime sus emociones para mostrarse fuerte es visto como exitoso. Quien oculta su vulnerabilidad tras sonrisas perfectas es considerada inspiradora. Por eso, a lo largo de años,
o incluso décadas, podemos estar convencidos de que todo va bien, ya que el entorno refuerza nuestra fachada hasta que llega un momento crítico. Puede ser un colapso en nuestra salud, una depresión intensa o una separación sorpresiva. De repente, lo que habíamos estado ocultando sale a la luz, y ahí empieza el verdadero camino hacia la sanación. No se trata de un simple maquillaje para sentirnos mejor, sino de un retorno a aquello que hemos negado por tanto tiempo. Este trayecto implica reconectar con nuestro niño interior, escuchar su llanto, su enojo y su sensación de abandono. Al hacerlo, nos damos cuenta de que gran parte de nuestra vida adulta fue una reacción automática al trauma. Esta revelación no es fácil de asimilar, duele, pero también libera, porque al identificar el origen, comprendemos que ya no tenemos que seguir interpretando el mismo papel, que podemos dejar de complacer, de luchar y de fingir, y que es posible permitirnos ser genuinos. Y aquí es donde surge la paradoja. Al recuperar nuestra esencia, nos damos cuenta de que gran parte de la sociedad no está lista para ello. Las personas que todavía llevan su fachada se sienten incómodas con quienes se atreven a ser auténticos. Los entornos que se basan en la competencia tienden a rechazar a aquellos que optan por la colaboración. Las relaciones que están acostumbradas a lo superficial se sienten amenazadas por la profundidad. Por eso, muchos que están en proceso de sanación sienten la necesidad de desaparecer en silencio, no porque no quieran a los demás, sino porque no desean seguir viviendo desde un lugar engañoso. Prefieren alejarse antes que traicionarse a sí mismos. La infancia, entonces, no solo revela el trauma, sino que también explica la necesidad de ese silencio, porque, en el fondo, lo que busca quien se sana es recrear lo que no tuvo en su niñez, un espacio seguro y auténtico donde pueda ser él mismo sin máscara. Y a veces, ese espacio solo se encuentra en la soledad elegida. El silencio y el retiro no son el final del camino de sanación, son más bien un puente, un espacio intermedio que necesitamos para volver a conectar con nosotros mismos antes de regresar al mundo. Porque, tarde o temprano, la vida nos llama de vuelta. Y la pregunta fundamental es, ¿cómo volver sin traicionarnos de nuevo? Muchas personas que están en proceso de sanación se ven atrapadas en este dilema. Si me acerco demasiado a la sociedad, siento que me estoy perdiendo. Si me alejo mucho, me aíslo. Encontrar un equilibrio es la tarea más complicada y, al mismo tiempo, la más liberadora. Gabor Maté dice que sanar implica romper con todo de manera definitiva, significa aprender a elegir de forma consciente dónde y cómo queremos estar. La diferencia es abismal. Antes actuábamos desde una adaptación automática, movidos por el miedo al rechazo. Ahora podemos actuar desde nuestra autenticidad. La clave está en la integración. No se trata de destruir la sociedad ni de rechazar a los demás, sino de cultivar una nueva forma de relacionarnos con ella. Esto conlleva varias transformaciones. Aprender a establecer límites. Antes, probablemente aceptabas todo solo para ser querido. Te quedabas callado, complacías a los demás, trabajabas más de la cuenta. Ahora comprendes que poner límites no es ser egoísta, sino una manera de cuidar de ti mismo. La sociedad está llena de exigencias interminables, pero ya no tienes que responder a todas ellas. Escoger entornos que te nutran. No puedes cambiar todo el mundo, pero sí puedes decidir en qué espacios te mueves. Tal vez antes asistías a reuniones por obligación, ahora solo vas a las que realmente te benefician. Quizás antes te rodeabas de personas que te agotaban, ahora eliges amistades que te apoyan. Aprender a estar en silencio incluso en medio del bullicio. No siempre es posible alejarse físicamente, pero puedes desarrollar una actitud de presencia que te ayude a mantenerte conectado contigo mismo, incluso en situaciones caóticas. Respirar, observar y recordar que no es necesario reaccionar a todo. Esa es una manera de llevar el silencio interior al mundo exterior. Aceptar la incomodidad de no encajar. Integrar también implica reconocer que ya no vas a encajar en todos los lugares. Y eso está bien. La autenticidad no busca ser universal, sino que busca ser coherente. Habrá momentos en los que no te entenderán, pero ya no es necesario que todos te comprendan. Este proceso de integración es similar a aprender un nuevo idioma. Al principio es complicado, te sientes torpe, inseguro, incomprendido, pero con el tiempo te das cuenta de que puedes comunicarte desde un lugar diferente. Ya no necesitas mentir para sentirte parte de algo, ya no tienes que actuar para encajar. Puedes mostrarte tal como eres, con tus vulnerabilidades, y aunque no todos lo aprecien, algunos sí lo harán, y esos pocos encuentros genuinos valen más que 100 relaciones superficiales.
porque cuando alguien te ve en tu verdad, se despierta en ti la certeza de que el camino del silencio ha valido la pena. Volver al mundo no implica regresar a lo que era antes, sino hacerlo con una nueva manera de estar, con menos disfraces, con más empatía y más libertad. Al final, el objetivo de sanar no es quedarte solo eternamente, sino aprender a compartir tu vida sin traicionarte a ti mismo. La integración es esa etapa en la que te das cuenta de que puedes mantener tu autenticidad, incluso en un entorno donde muchos parecen estar en un letargo. No se trata de intentar convencer a los demás de que despierten, sino de mantenerte alerta tú, aunque a tu alrededor sigan en su propio sueño. En este momento, podemos entender claramente la paradoja de la sanación. Cuanto más profundo es el proceso, más complicado se vuelve seguir en la antigua normalidad. El costo de sanar implica dejar atrás muchas cosas: identidades engañosas, relaciones superficiales y ambientes en los que nunca fuiste tú realmente. Y ese costo duele, porque a veces significa perder amistades, empleos e incluso la cercanía con familiares que no comprenden tu transformación. Sin embargo, ese aparente desvanecerse no es una muerte, sino una metamorfosis. Es como la mariposa que se encierra en su capullo. Desde el exterior parece que se ha retirado, apagada, casi invisible. Pero en su interior está sucediendo lo más crucial. El silencio es el espacio donde la autenticidad comienza a formarse. El doctor Gabor Maté nos recuerda que sanar no implica borrar lo que ha pasado, sino aprender a convivir con ello de una forma diferente. El trauma nos enseñó a sobrevivir desconectándonos de nosotros mismos. La sanación, por otro lado, nos enseña a vivir reconectando. Y en ese camino, la soledad deja de ser un castigo y se transforma en un hogar. Desaparecer en silencio no es lo mismo que huir. Es reconocer que no puedes seguir en entornos que sofocan tu esencia. Es priorizar tu alma, aunque el mundo no lo comprenda. Es elegir espacios donde la autenticidad pueda florecer, aunque sean escasos. Y aquí radica la belleza, porque el silencio genuino no es simplemente la falta de sonido. Es una presencia auténtica. Es una energía que se percibe, aunque no se exprese en voz alta. Cada vez más, el mundo necesita esas presencias calladas, no las que buscan ser el centro de atención, sino aquellas que brillan con su propia coherencia, aunque sea en un grupo reducido. Tal vez nunca logres ser entendido por la mayoría, pero tu mera existencia sincera ya representa un acto de sanación para todo. Así que sanar no es solo un objetivo personal, es un obsequio para el mundo, aunque al principio parezca que te alejas de él, porque solo quien se ha encontrado a sí mismo puede ofrecer un verdadero encuentro a los demás. Por eso, si hoy sientes que te estás desvaneciendo en silencio, no lo interpretes como un fracaso, tómalo como una señal de que estás en el camino correcto. Ese silencio es la evidencia de que ya no estás dispuesto a traicionarte, y en ese compromiso contigo mismo, comienzas a forjar una vida que, aunque parezca más solitaria, es infinitamente más auténtica. Y ahora te lanzo una pregunta. ¿Has notado que al empezar a sanar, te distanciaste de personas, sitios o situaciones que antes considerabas normales? ¿Qué hallaste en tu propio silencio? ¿Piensas que desaparecer en ciertos instantes puede ser un paso esencial para renacer en tu autenticidad? Cuéntame tu experiencia en los comentarios, porque compartir lo que vivimos también es una manera de sanar juntos en comunidad.